está preocupada, igual que el pueblo hondureño, por el accionar de la Junta de Comandantes y del jefe del Estado Mayor Conjunto. Hemos visto acciones de los que están dirigiendo las Fuerzas Armadas durante estos últimos meses que el pueblo hondureño no comparte. El pueblo hondureño no compartió que generales de las Fuerzas Armadas acudieran a Venezuela a reunirse con el ministro de Defensa padrino que está pedido y tiene recompensa por Estados Unidos. Y más en el tiempo que visitaron postelectoral de Venezuela, cuando le robaron las elecciones al pueblo venezolano. Casi las Fuerzas Armadas o los generales en representación de Honduras llegaron a avalar el fraude cometido por el dictador Maduro, y eso no le gusta a Honduras, porque Honduras entera sabe que ahí ganó la elección Edmundo González y la oposición política. También al pueblo hondureño no le gustó ver a altos jerarcas de las Fuerzas Armadas recibir condecoraciones por la dictadura de Nicaragua. Y no solo es eso, vimos Fuerzas Armadas repartiendo comida en la actividad política de la Gente Libertad y Refundación, nunca visto en la historia. Y no se quedaron solo con eso, sino que acompañaron en conferencias de prensa, en 2 conferencias de prensa, en temas políticos. El primero, convocatoria a las calles de la dirigencia y la militancia del Libre. Nunca, ni en gobiernos nacionalistas ni en gobiernos liberales, salían miembros de la cúpula militar a la par de los gobernantes para convocar dirigencia liberal o dirigencia del Partido Nacional. Y aparte de esto, pusieron y se sentaron en la mesa en la que en conferencia de prensa el Ejecutivo ordenó una persecución política contra líderes de la oposición. Y la gota que ha rebalsado el vaso fue el fin de semana, que en los discursos y en la ceremonia de ascensos, que esta bancada les dio el respaldo a las Fuerzas Armadas, no a la Junta de Comandantes, sino a las personas y a los elementos que iban a recibir ese ascenso. Pero Honduras reclama la politización que está llevando a cabo el jefe del Estado Mayor Conjunto, porque su discurso fue político. Pareciera que ese discurso se lo escribieron en Casa Presidencial y se lo dieron para darle lectura en esa ceremonia, porque se convirtió en político su discurso, violando el artículo 272 de la Constitución, que dice que las Fuerzas Armadas son apolíticas, y se volvió deliberante, y la Constitución dice que ellos no son no deliberantes, porque este accionar le corresponde al Congreso cuando es de aprobar leyes. Son temas meramente políticos. No tiene nada que hacer las Fuerzas Armadas solicitando y avalando iniciativas políticas que el gobierno le quiere imponer al pueblo hondureño y a la oposición política. Y le hacemos un llamado a los coroneles, capitanes, tenientes coroneles, a los jefes de brigada, jefes de batallón y a la base de las Fuerzas Armadas. Esperamos que ustedes no se presten a llevarnos a violentar la democracia y la próxima elección, porque así, con el accionar que está llevando a cabo la Junta de Comandantes, está en peligro la próxima elección, está en peligro la democracia, está en peligro la alternancia en el poder, y por eso la bancada del Partido Nacional ayer pidió la palabra, moción de orden, para presentar a través del diputado Jorge Zelaya la interpelación del jefe del Estado Mayor Conjunto. Nosotros como bancada, la próxima sesión, el día que sea, estamos pidiendo a los que coordinan este Congreso que nos den la palabra de inicio. Y si no nos dan la palabra para discutir este tema cuando empiece la sesión, nos vamos a declarar en protesta legislativa hasta que podamos discutir y se pueda votar esa moción. Aparte de eso, vamos a acompañar también la moción que va a presentar el Partido Liberal para exhortar al Ejecutivo que reanude el tratado de extradición con Estados Unidos. El diputado Jorgito Zelaya daría un resumen de la moción y cerraría la diputada Antonieta Mejía en nombre de la bancada del Partido Nacional. Muchas gracias por su espacio. Muchas gracias a nuestro jefe de bancada, a ustedes medios de comunicación, al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha. Resumir, es preocupante que el jefe de las Fuerzas Armadas sobre desaprobación de la ley de reforma tributaria, la discusión, por supuesto, él tiene un mandato y es garantizar la seguridad y la soberanía del país, no involucrarse en asuntos políticos. El respeto a la institucionalidad y la separación de poderes es fundamental para mantener la democracia. No podemos permitir que quienes tienen el rol definido de la defensa del Estado intervengan en decisiones que corresponden al poder legislativo y a la ciudadanía.
Por lo tanto, es inaceptable que el jefe de las Fuerzas Armadas actúe como si fuese un activista de Libre, en lugar de desempeñar su rol con la dignidad que requiere su cargo. La institución militar debe mantenerse imparcial y alejada de los asuntos políticos. Al pronunciarse a favor de la reforma tributaria, parece que está más interesado en defender la agenda del Partido Libre que en cumplir su deber de velar por la seguridad y la soberanía de la nación. Los hondureños merecemos instituciones que respeten su misión y se mantengan al margen de la política partidaria. Y voy a resumir la moción que presentaremos, como indicaba nuestro jefe de bancada, que estaremos luchando hasta que se nos permita el uso de la palabra en el Pleno de la Cámara Legislativa. Después de las exposiciones, dice moción exhortativa. Primero, que comparezca el señor general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar en su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ante este Congreso Nacional para rendir cuentas sobre su incumplimiento de las disposiciones constitucionales que rigen su cargo. Segundo, que explique los motivos por los cuales emitió opiniones políticas en actos públicos que comprometen la politicidad, el profesionalismo y la neutralidad de las Fuerzas Armadas, una institución que la Constitución de la República le ordena mantenerse al margen de cualquier tipo de deliberaciones políticas. Y por último, en caso de no presentar argumentos válidos o justificaciones suficientes, el Congreso Nacional emita una moción de censura sobre el señor Hernández Aguilar, solicitando su remoción inmediata del cargo, aplicación que se conoce como un juicio político, a fin de preservar el carácter institucional, apolítico y profesional de las Fuerzas Armadas de Honduras. Tegucigalpa, 16 del mes de octubre del 2024. Obviamente, si sesionamos hoy y lo presentamos en el Pleno, y va acompañado por la firma de todos los diputados, nuestros 43 propietarios y 44 suplentes del Partido Nacional. Aquí estamos para defender la democracia, el Estado de Derecho, como le hemos dicho, y nosotros estamos firmes. Como apuntaba también nuestro jefe de bancada, queremos que el tratado de extradición se mantenga y que rectifique la presidenta de la República en ese error que se ha cometido. Muchas gracias, y con ustedes nuestra compañera diputada, la licenciada Antonieta Mejía. Buenas tardes a todos y a todas. Fue muy amplia la descripción de la intervención del jefe de bancada y de nuestro compañero Jorge Zelaya. Sin embargo, no nos sorprende la narrativa del Partido Libre el día de ayer, donde salió públicamente diciendo que la bancada del Partido Nacional no avalaba la ley de justicia tributaria, cosa que ahora les desmentimos públicamente. La bancada del Partido Nacional hace 1 año 6 meses dio observaciones a la misma ley. Le indicó a la Comisión de la Ley de Justicia Tributaria, que aquí también tenemos un miembro de la comisión a la cual pertenecía, se le dijo que recogiera y socializara la misma para poder sacar un documento en conjunto. Si no mal recuerdo, el Partido Liberal también presentó una contrapropuesta y pedimos que se socializara ampliamente la Ley de Justicia Tributaria con el fin de que recaudara todos los análisis técnicos y las observaciones para poder construir en su conjunto un documento, una ley que beneficie al pueblo hondureño, sin menoscabo de la empresa privada, sin menoscabo de aquellos generadores de empleo que nos hacen, pues de alguna u otra manera, a paliar hoy los índices de desempleo. Sin embargo, la narrativa del Partido Libre, y en su conjunto, creyendo que contaba con el aval de las Fuerzas Armadas el día sábado, que salió a diestra y siniestra y por todos los medios de comunicación, alabando la Ley de Justicia Tributaria sin haber socializado el documento final, el mismo, dicho sea de paso, fue presentado el día de ayer sin consultarlo, sin manejarlo en la agenda del 15 de octubre, que no estaba plasmada. Se lo sacaron por la manga de la camisa y, para sorpresa de las 44 observaciones que dijeron recoger de la socialización, no hay plasmada ni una tan sola.
Por ende, están aprobando o quieren aprobar la misma ley de justicia tributaria cocinada desde el Poder Ejecutivo, dicho sea de paso, trabajado por los ecuatorianos, nicaragüenses y mexicanos, todos de radical de izquierda. Y la ley de justicia tributaria, así tal como la mencionaron, la discutieron el día de ayer, simple y sencillamente no recoge ninguna observación, por ende, destruye las pocas fuentes de empleo que tenemos, ahuyenta la inversión y todo eso se resume en quitarle la poca incentivo económico que el gobierno puede darle a los empresarios, a las inversiones tanto nacionales e extranjeras. Eso se resume que ahora la tortilla va a ser más cara, que la canasta básica ya no va a valer 13.000 empiras, sino que se le va a subir más el costo, que ahora la energía eléctrica la va a pagar más cara. Y las pocas fuentes de empleo, Maquila y todo el lado de la zona norte, la zona industrial, definitivamente van a ser bajas. Pero lo más preocupante y lo más alarmante es que graban las remesas. Y recuerden que somos un país con una economía bastante pobre y que eso nos sostenemos con las remesas, porque dice claramente que todo capital extranjero tiene que ser grabado. En palabras más y sencillas, le van a grabar las pocas remesas que con el sudor de su frente, por la falta de oportunidades que este gobierno no le puede dar a los hondureños, se van a grabar las remesas. Por ende, también es importante decirles que estamos enérgicamente preocupados, estamos haciendo el llamado enérgico también a las Fuerzas Armadas que no politicen un tema tan sensible, porque que ponen en vilo son las fuentes de empleo y las Fuerzas Armadas no producen empleo. El Estado no es generador de empleo, es generador de condiciones para atraer la inversión nacional y extranjera. Y partiendo de esa premisa, nosotros sí le hacemos un llamado enérgico al jefe del Estado Mayor Conjunto. En su momento, la bancada permitió y avaló los ascensos, pero no es menos cierto que se pidió públicamente una reunión con el Estado Mayor Conjunto, con toda la fuerza de comandantes. Dicho sea de paso, no se obtuvo, porque el Partido Liberal y el Partido Nacional quería que fueran recibidos por la ministra de Defensa. Desde ahí sabíamos que esto ya estaba politizado y por eso decidimos darle el criterio de oportunidad y la confianza de que las Fuerzas Armadas no se iban a prestar para politizar tan noble institución donde descansa la democracia, el Estado de Derecho, pero sobre todo las libertades del pueblo hondureño. Así que Dios bendiga a Honduras y la bancada nacional se pone enérgica con esa lucha en la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y las libertades. No vamos a permitir que Honduras caiga en la tiranía y que sea un espejo de lo que es Venezuela ahora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.